Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció que un juez aprobó un acuerdo de colaboración con el empresario Juan José Laverde, señalado cerebro del desfalco del contrato con Centros Poblados. Laverde escribió una carta en la que pide perdón y anuncia delaciones para acusar a los empresarios que participaron en el robo de 70.000 millones de pesos al Ministerio de las TIC. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Sigue cediendo la inflación en Colombia. En agosto la variación anual fue de 11.43%. El transporte se mantiene como uno de los factores que más afecta el bolsillo de los colombianos. Después de varios meses de alimentos a la baja, en el 8º mes del año volvieron a subir. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ex senador y expresidente del Congreso, Arturo Char, acaba de ser puesto bajo custodia por la policía, luego de entregarse en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla tras bajarse del avión procedente de Estados Unidos. Contra el ex senador Char pesaba una orden de captura internacional solicitada por la Corte Suprema de Justicia, la Interpol. Char, quien reside en Estados Unidos desde febrero pasado, es investigado por corrupción al sufragante y concierto para delinquir. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Empeora la popularidad de Biden en Estados Unidos. Casi la mitad de los votantes cree que cualquier otro sería mejor candidato. México tendrá mujer presidenta por primera vez en su historia. UNICEF alerta que hay récord de niños migrantes en América Latina y que están en grave peligro. Huracanes cada vez más poderosos amenazan el Caribe y el Pacífico. Colombiana recibe aprobación del Senado de Estados Unidos para formar parte de la Junta de la Reserva Federal. Estados Unidos enviará munición con uranio a Ucrania. Escándalo en Grecia. Muere pasajero que fue empujado de un ferry por la tripulación por haber llegado tarde. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Cae la imagen del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que ha disparado las alertas en su campaña a la reelección. Una reciente encuesta de la cadena CNN señala que el mandatario está en uno de sus peores momentos de popularidad y, lo que es más grave, muchas personas preferirían otro candidato para enfrentar a los republicanos en las elecciones de 2024. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta continuos obstáculos debido a calificaciones laborales ampliamente negativas en general, preocupaciones generalizadas sobre su edad y una menor confianza entre los votantes alineados con los demócratas, según una nueva encuesta de CNN. No hay un líder claro en una posible revancha entre Biden y el expresidente Donald Trump, quien lleva una amplia ventaja en las primarias republicanas. Y casi la mitad de los votantes registrados dice que cualquier candidato presidencial republicano sería una mejor opción que Biden en 2024. El índice de aprobación del trabajo de Biden es solo del 39% y el 58% dice que sus políticas han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos, un aumento de 8 puntos desde el otoño pasado. El 70% dice que las cosas en el país van mal, una negatividad persistente que se ha mantenido durante gran parte del mandato de Biden. Aproximadamente 3/4 partes de los estadounidenses dicen que están seriamente preocupados de que la edad de Biden pueda afectar negativamente su nivel actual de competencia física y mental. México dio un paso histórico. Por primera vez, 2 mujeres se enfrentarán para aspirar a la presidencia del país en las elecciones del año entrante. 2 mujeres disputarán por primera vez la presidencia de México en 2024, luego de que la exalcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum fuera proclamada este miércoles candidata del oficialismo de izquierda para enfrentar a la opositora Xochitl Gálvez. Sheinbaum promete continuar las políticas del presidente López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%, pero limitado a un único mandato de 6 años, según la Constitución. Por su parte, Gálvez promete luchar por la equidad y el desarrollo económico en zonas marginadas,
De hecho, participó en la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Analistas políticos ven positivo la competencia entre las dos mujeres, ya que si gana una de ellas sería la primera vez que se tendría una mandataria mujer en el país mexicano. UNICEF lanzó una alerta sobre la cifra récord de niños migrantes en América Latina y el Caribe en lo corrido de este año. Los niños están migrando a través de América Latina y el Caribe en cifras récord, impulsados por la violencia de las pandillas, la pobreza, la inestabilidad y el cambio climático, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En los primeros 7 meses de 2023, más de 60.000 niños cruzaron el Tapón del Darién, una importante ruta migratoria y un tramo traicionero de selva que conecta América del Sur y América Central, más que cualquier otro año registrado. Cuando cruzan varios países y a veces toda la región, las enfermedades y las lesiones, la separación familiar y los abusos pueden plagar sus viajes, e incluso si logran llegar a su destino, su futuro a menudo sigue en riesgo. UNICEF añade que los niños más pequeños realizan estos viajes peligrosos a un ritmo cada vez mayor y los menores de 11 años representan ahora hasta el 91% de todos los niños que se desplazan a través de puntos de tránsito clave en la región. Pero representan el 25% de las personas en movilidad en América Latina y el Caribe, la proporción más alta de todo el mundo. Los huracanes Lee y Yoba se intensifican más rápido de lo que se había pronosticado. Esto según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Lee y Yoba iniciaron como tormentas tropicales al inicio de esta semana y en la madrugada de este jueves se intensificaron convirtiéndose en huracanes. Lee, de categoría 4, sostiene vientos de 230 km por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Se prevé que el debilitamiento comience en la noche del jueves y continúe debilitándose durante el fin de semana. El Sistema Meteorológico Nacional informó que Yoba se mantiene como huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, la más alta en dicha medición. Sin embargo, aunque no se prevé que toque tierra en territorio mexicano, sí se prevén fuertes precipitaciones. Dicho fenómeno también causará oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco, Nayarit, el sur de Sinaloa y la costa baja de California. Ante esta situación, se pide a los ciudadanos extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil de cada entidad. Y entre tanto, en Hong Kong, las lluvias torrenciales han causado inundaciones y otro tipo de daños. El gobierno le ha pedido a la ciudadanía prepararse para el peor escenario posible ante la aproximación del tifón Saola y también anunció la suspensión de los mercados de valores, el cierre de las escuelas y de algunos comercios a partir del viernes. Además, solicitó permanecer en refugios debido a las inundaciones, les decíamos, que se han registrado. En Estados Unidos, la colombiana Adriana Kugler será la primera gobernadora hispana de la Reserva Federal en 110 años. Este jueves, el Senado de Estados Unidos confirmó a la economista colombiana Adriana Kugler como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, donde ayudará a fijar las tasas de interés para la mayor economía del mundo, entre otras tareas clave. Kugler, que fue propuesta el pasado mayo por el presidente Joe Biden, se convierte así en la primera latina en formar parte de la Junta que lidera el organismo estadounidense. La economista obtuvo el apoyo de 53 de los 100 senadores de la Cámara Alta, que está en manos del Partido Demócrata. Es estadounidense de primera generación, hija de inmigrantes colombianos. Hasta ahora ejercía como directora ejecutiva del Grupo Banco Mundial para Estados Unidos. Es experta en mercados laborales, economía internacional y econometría aplicada y ha publicado en las principales revistas de la materia. Fue sentenciado a 8 años de prisión por corrupción el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. De acuerdo con las autoridades, el juzgado impuso a Pérez una pena de 2 años por el delito de fraude, 2 años y 6 meses por cohecho pasivo y 3 años y 6 meses por lavado de dinero y otros activos. Además, le fue impuesta una pena de poco más de $1 millón.
El gobierno de Brasil anuncia nuevos fondos para Cuba, pese a que la isla tiene una deuda de 520 millones de dólares. El presidente Lula da Silva viajará este mes a Cuba para discutir y negociar nuevas demandas cubanas para los proyectos bilaterales del bienio 2023-2025. Afirman que en el encuentro también se abordará el tema de la renegociación de la deuda. Un fuerte temblor sacudió el centro y el norte de Chile. El sismo fue de magnitud 6,2 en la escala de Richter. Según informó el Servicio Hidrográfico y el Oceanográfico de la Armada, el movimiento telúrico no reunió condiciones para generar un tsunami. Hasta el momento no se reportan daños en la infraestructura ni afectaciones a personas. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy estaremos dedicándonos a analizar el triunfo 1-0 de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sobre Venezuela en el comienzo de una jornada eliminatoria que sabíamos no iba a ser fácil. Lo había advertido el técnico Néstor Lorenzo. Algunos jugadores no han tenido minutos en sus equipos, como Jerry Mina, que llegó al Torino, y algunos otros llegaron con algo de dudas, entre ellos Jorge Carrascal. No alcanzó ni siquiera a entrenar en la única sesión con grupo completo y terminó Jorge Carrascal quizás siendo la figura de un equipo que superó 1-0 a Venezuela, pero nos ha dejado grandes interrogantes. Interrogantes que trataremos de resolver a lo largo de esta media hora. Primero con el señor Fabián Vargas, hombre de Selección Colombia, campeón con Copa América en el año 2001, comentarista y analista. Y más adelante estaremos desde el Estadio Metropolitano con Carlos Valdés, quien ha sido habitual invitado a este espacio de entrevistas Canal 1. Fabián, muy buenas noches. ¿Sufridita el análisis del partido o muy tranquilo, Fabián? Bienvenido a Entrevistas Canal 1. Hola Germán, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Bueno, yo creo que fue un partido como yo lo esperaba, un Venezuela cerrando líneas, bien parado, un equipo muy corto, que no dejaba jugar a la Selección Colombia. Y que estaba apostándole a las transiciones rápidas, y creo que ahí fue donde Colombia, dentro de eso que analizabas que estuvo errático, le dio de comer, especialmente en el primer tiempo, con un par de pérdidas que terminaron en opciones bastante claras de Venezuela. Me parece que haber tenido a Arias tan retrasado no le sirvió a la Selección Colombia. Este era un partido donde había que atacar muchísimo por los costados, era el lugar donde se podía llegar a encontrar espacios, había que romper líneas y ningún jugador de la selección lo estaba haciendo, ni con movimientos, ni con pelotas cruzadas y a la espalda, ni con individualidades, y creo que ese fue el acierto que tuvo el segundo tiempo, haber puesto a Arias donde está brillando en su equipo en Brasil, en Fluminense, y entrar un jugador fresco como Carrascal, que es encarador, que empezó a romper esas líneas férreas que tenía Venezuela, y ahí me parece que estuvo la clave de esa individualidad, donde juntó mucha gente en el medio para luego descargar a un costado. Cuando pasa eso en un equipo, generalmente lo que hace es que se encuentren grietas dentro de esas líneas de marca que puede llegar a tener un equipo, y que pudiera aparecer en el pasillo central Rafa Santos Borré, y un centro espectacular de Arias que cambió el partido. El segundo tiempo ya Venezuela, recibiendo ese gol tan temprano, no tuvo mayor reacción, seguía aguantando a las contras, a transiciones rápidas, pero creo que ahí también mejoró Colombia en la entrega, también en un patrón de comportamiento que le había visto, y en el primer tiempo no tuvo tanto, y en los otros partidos sí lo había tenido, y es la recuperación tras pérdida. En el segundo tiempo se hizo mucho mejor, y fue poco el daño que pudo sufrir por parte de Venezuela. Creo que gana bien, seguramente hay muchas cosas por mejorar, pero que hay que ponderar que ante selecciones como esta de Venezuela, que viene a meterse atrás, que viene a especular, se resolvió bastante bien.
frente a eso tengo un par de inquietudes. Una cosa son las posiciones y otra cosa son las funciones. Yo creo que en el 11 de Colombia que plantó hoy Néstor Lorenzo, pues casi todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Con un Muñoz, Jerry, Lucumí, Machado, con Lerma, Mateus, Cuadrado, Arias, Borré y Díaz. Pero ¿no le parece que, sobre todo en el primer tiempo, estuvo el corredor izquierdo de Colombia muy solo? Es decir, estaban Machado y Luis Díaz, mientras que por el costado derecho casi que se cruzaban y se quitaban los espacios John Arias, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe y casi que Rafael Santos Borré. Dentro de las funciones, ¿no habrán entendido lo que quería de pronto el técnico Néstor Lorenzo? Y el mismo Muñoz, que te faltó nombrar por ese costado, me parece que también fue gracias al trabajo táctico que hizo Venezuela. Generalmente cuando no tenía la pelota quedaba casi que con un 5 en el medio campo, entonces no había espacios y por eso te hablaba que había que romper esas líneas. Ahí le faltó mucha más movilidad, le faltó un jugador que rompiera con pelotas largas, todo se quería hacer al pie, enfrentando siempre de cara al rival y se hacía difícil porque no había espacio por donde pasar. Que Fabián, mirábamos en esa imagen congelada que nos estaba mostrando la producción, como, fíjese, en este punto se ve muy solo el corredor izquierdo, con David Machado y un Luis Díaz que incluso a veces llegó a bajar mucho más allá de la zona de la mitad para tratar de juntarse. Y en la primera imagen que veíamos era 5 hombres de Colombia recostados por el sector derecho, ahí, en esa imagen. Mire la cantidad de jugadores que se juntan por el sector derecho. Sí. Pero eso no es malo, Germán, porque en el fútbol a veces tratas de atraer para liberar espacios en el costado contrario. Y ahí es donde te digo que faltó romper líneas, una pelota atrás y alguien que cruzara la pelota iba a encontrar a Luis Díaz o a Machado saliendo por sorpresa, que en el segundo tiempo sí se hizo muchas veces y se encontró en esa posición a Luis Díaz que pudo ir hacia el frente y atacar ese flanco derecho de Venezuela. Entonces el problema era que no se solucionaba cuando se juntaba la gente. Lo siguiente que había que hacer en esa secuencia era buscar el costado contrario, que era donde ibas a encontrar los hombres libres. Claro, pero el problema es que por ahí llegó varias veces la selección de Venezuela con esa proyección por la derecha de Savarino mandando los centros. Fabián, solo hasta el minuto 23 vemos una real jugada tejida en pases buscando quebrar las líneas, que es precisamente el gol anulado que lo vamos a ver a continuación. Y el mérito de esa jugada muy seguramente es que por fin se juntan varios hombres sobre ese costado izquierdo que hasta el momento había sido casi desértico. Estamos hablando de Jefferson Lerma, de Rafael Santos Borré, que tal vez se demora un poquito en tratar de habilitar a Luis Díaz para la definición. Pero Fabián, hasta el 23 vemos esos toques de primera para romper las líneas de pase. Sí, la circulación tenía que ser mucho más veloz para poder encontrar compañeros con tiempo y distancia para poder encarar y que pudieran resolver de mejor forma. Lo que te digo, también el rival creo que tácticamente hizo por lo menos lo que yo esperaba, que era incomodar, un partido sucio, un partido muy intenso, un partido físico, un partido que le costó a la selección Colombia y si te das cuenta las opciones que tiene Venezuela es precisamente porque Colombia se equivoca tratando de generar más velocidad con la pelota. De este tipo de partidos se va a encontrar muchísimos Colombia en la selección y eso es lo que yo pondero hoy, que supo resolverlo. Este tipo de partidos muchas veces si no se puede resolver en los primeros minutos tampoco hay que entrar en el desespero y ahí tuvo paciencia. Creo que las correcciones que hizo Néstor para el segundo tiempo fueron importantísimas y ahí fueron donde se encontraron los espacios. Ya Venezuela no llegaba con la misma intensidad, no tenía la misma fogosidad y ahí Colombia se vio mucho mejor. Fabián, minuto 36, quiero que usted me dé su opinión
más allá de los fanáticos que estaban en el estadio y que yo también dije, oiga, penalti. O sea, ¿cómo explicar que ese empujón de Yángel Herrera en el que se para el codo, ya vamos a ver la imagen sobre Jefferson Lerma, cómo explicar que no lo hayan sancionado como una pena máxima? Primero que todo fue un mal control de Lerma, un control que se le va muy largo, ya no alcanzaba a disputar la pelota. Herrera creo que sí se equivoca y de hecho anoche en Ibagué vimos un penal muy parecido como este. Un pequeño empujón que terminó desequilibrando al jugador de Pereira y le pitan penalti. Creo que lo había podido pitar sin ninguna duda, seguramente dentro del criterio que tuvo el juez era que tanto estaba disputando la pelota, ya estaba casi por salir del área. Me parece que si lo pita había estado bien y si no también estuvo bien. Tampoco es una jugada como para uno decir que le quitaron ese penal a Colombia. Bueno, Fabián, tal vez esto fue lo más destacado del primer tiempo con esas últimas apariciones de Juan Guillermo Cuadrado, con ese remate que por fin convierte en figura a Romo. Por el costado derecho. Sí. Exactamente, por el costado derecho. Lo invito a que después de la pausa pensemos en qué fue lo que hizo Néstor Lorenzo en el camerino para que Colombia haya cambiado de esa manera y haya conseguido el gol. Y cómo es que el último jugador que llega a la concentración es el hombre que resuelve las cosas, Jorge Carrascal. En Entrevistas Canal 1 regresamos con el análisis de la victoria 1-0 de la Selección Colombia ante Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla. Ya miramos, Fabián, lo que fue ese primer tiempo enredado. Sí, el mérito lo tuvo también Venezuela, hay que reconocerlo como usted lo ha subrayado, sobre todo ese 4-3-3 que yo pensaba que eso era solamente para el dibujo, pero realmente paró 4-3-3 y juntó mucho las líneas. Pero Fabián, la imagen que vamos a ver a continuación resumió casi todo lo que fue el cambio de la Selección Colombia. Se levanta la paleta e ingresa Jorge Carrascal por Juan Guillermo Cuadrado. Carrascal, el hombre que había llegado a última hora, un vuelo larguísimo, le cambiaron el vuelo, no alcanzó a entrenar, saludó al equipo en el microbús. Y Fabián, ¿qué tiene un jugador de esos que llega y el técnico le dice, va usted, ayúdeme a resolver esto? Germán, yo tuve la posibilidad de jugar con Jorge el día que debutó, de hecho, en un partido en Ibagué contra Tolima, y es un jugador que tiene una gran capacidad, tiene carácter, que creo que eso es lo que más lo puede distinguir. Es un jugador irreverente, es un jugador distinto, un jugador encarador que no le da miedo a absolutamente nada. Y si algo me gustaba cuando estábamos en Millonarios es que él venía y lo encaraba y uno le hacía sentir el rigor, le metía fuerte y era un jugador que dentro de ese carácter volvía y lo enfrentaba a uno, si tenía que meterle duro le metía, y creo que eso es lo que muestra su categoría, y siento que por eso mismo Néstor se decidió a meterlo por encima de jugadores de más recorrido, de mucho más nombre, más charreteras, y era lo que pedía el partido, un conector. Se necesitaba un jugador que rompiera líneas y especialmente que pudiera darle más juego interior a la selección, y creo que el cambio fue muy bueno. Aparte de eso, tener un jugador como Arias, más por su lugar natural, que es por un costado, que es donde mejor se le ha visto esa versión en Brasil, fue fundamental. Si te das cuenta en el análisis de esta jugada, la jugada empieza por izquierda. Carrascal recibe desde izquierda, encara, rompe una línea ahí y ya busca la amplitud y la profundidad con Arias. ¿Eso qué hace? Hace que las líneas de Venezuela estén primero hacia izquierda, luego se muevan al centro, junte jugadores y luego se abran. Ahí es donde te digo que se pueden encontrar espacios en esos pasillos, especialmente en el interior, y el centro de Arias fue magistral. Borré, en el lugar donde lo conocemos, donde ha sido importante, muchas veces lo vimos hacer ese tipo de goles en River, llegando por ese pasillo central, entre centrales, atacando
por sorpresa el área y definió muy bien. Sí, Fabián, magnífica la descripción suya del gol porque lo estamos viendo y en efecto arrastrar de un lado a otro al rival, tal vez eso fue lo que le faltó a Colombia en el primer tiempo, un cambio de frente que realmente nunca vimos. Fabián, con este dato también le vamos a dar el gran saludo a un gran amigo suyo, el señor Carlos Valdés, quien muy amablemente se une con nosotros en entrevistas Canal 1 a la salida del Estadio Metropolitano. Carlos, de 17 goles que ha marcado la selección Colombia con Néstor Lorenzo, 14 han llegado en el segundo tiempo. Como dicen por ahí, son datos y hay que darlos. ¿Qué tenemos que esperar para que Colombia supere esos primeros tiempos de laboratorio, de análisis, de cambios, de repasos? Carlos, bienvenido y lo está escuchando su gran amigo Fabián Vargas. ¿Qué tal, hermano? Un saludo para usted, para todos los televidentes y para Fabián, que además, mientras el central se va a la salida y al ataque, él está haciendo ahí el respaldo. Así que muy bien, Fabi, como siempre en esas coberturas. Sí, yo creo que definitivamente hay un denominador común. Me parece que Néstor es un tipo muy inteligente. Hoy lo hablábamos temprano también con Fabián, teníamos la oportunidad de compartir. Y no siempre los equipos que se arman desde el inicio son pensados siempre para resolver el partido. A veces el partido se resuelve por las circunstancias del juego. En este caso, creo que el desgaste que hizo el equipo en esos primeros 45 fue importante y que justo en esa primera acción de la segunda parte, ya con el ingreso de Carrascal, un hombre que le da mucha más frescura y dinámica, digamos, al juego ofensivo, termina encontrando Colombia el gol para superar, digamos, por la mínima a Venezuela, pero sobre todo porque no se habían generado muchas de esas situaciones y muchos espacios por el buen trabajo defensivo del equipo venezolano. Carlos, un detalle que no es menor, vimos muy regada la cancha, sobre todo en el primer tiempo se veían algunas zonas de pronto con agua. Esto lo mandó a hacer Colombia, obviamente buscando rapidez, pero a veces esa rapidez le jugó en contra, como bien lo decía Fabián ahora, cuando Lerma trata de hacer el control en la pena máxima, se le va la pelota. ¿Un tema como para tener en cuenta? Sí, sin duda. Aquí se cuidan todos los detalles, Germán, desde cómo se riega la cancha hasta la iluminación, el lado en el sorteo por el cual se comienza jugando el partido, etcétera. Y creo que hubo un poco de exceso también en ese riego del campo. De hecho, veíamos en alguna parte donde el agua, digamos que brincaba más y no permitía la velocidad, digamos, normal o regular de la pelota. Y justo eso precisamente le termina también jugando en contra a algunos jugadores que en ese control o en esa primera acción de contacto con la pelota terminan haciéndolo mal y entregándosela al rival. Algo que fue muy común, sobre todo en esa primera parte, producto también del ímpetu y de la necesidad con la que Colombia quería resolver el partido, que los lleva a tomar malas decisiones y tal vez a no tener la calma o la paciencia suficiente para poder haber encontrado esos espacios desde más temprano. Ya analizábamos, Carlos, con Fabián el primer cambio, que es el que se da de Carrascal por Cuadrado, pero quiero saber la opinión de Fabián y de Carlos sobre esa doble sustitución del minuto 74. James por Arias y Durán por Borré. Fabián y Carlos, ¿es algo como para agradar a la tribuna? ¿Es algo pensado el técnico? ¿Vieron ustedes algún cambio en el juego de Colombia con esa doble sustitución? Fabián y Carlos. Germán, primero que todo yo siento que ya había un desgaste de Arias, ya no estaba cumpliendo con ninguna de las dos funciones, ni defensiva ni ofensiva, y buscó refrescar el costado con Durán. Creo que entrar a James fue para manejar el partido y manejar los ritmos, que Carrascal encontrara a alguien con quien juntarse, y me parece que fue acertado. De hecho, siento que el marcador fue corto. No solo los metió para controlar el partido, sino también para buscar liquidarlo con otro gol. Me parece que ahí le faltó ser mucho más asertivo a la selección. Este tipo de partidos hay que liquidarlos porque en una pelota parada, un disparo de larga distancia, te puedes quedar al final con un solo punto. Entonces creo que es algo de lo que tiene que corregir la selección, y es liquidar los partidos mucho más rápido.
Carlos, ¿opina lo mismo de Fabián? Porque se sintió pues en el Metropolitano, uy, James. Oh. No, yo creo que el ingreso obedece el de John Jader Durán, primero un hombre que viene bien en la Premier, y teniendo en cuenta que Borré no había sumado muchos minutos, me parece que con esa cantidad de tiempo era suficiente, además que ya había anotado el gol. Y por el otro lado, estoy de acuerdo con lo que dice Fabián, me parece que el ingreso de James obedece más a ese hombre que ingresa al partido para sacarle la pelota al rival, entendiendo que la diferencia era corta, que entregarle la pelota en esos últimos minutos donde ya hay cansancio y desgaste a un equipo como Venezuela, con el ingreso de Joseph Martínez, de Soteldo, te podían lastimar, te podían herir, y ahí termina siendo un gran trabajo porque es quitarle oportunidad y quitarle posibilidad al equipo contrario de que te lastime, y eso por supuesto que hay que valorárselo también a James Rodríguez, porque de alguna manera me parece que ha venido en un crecimiento y que hay que irle dando de a pocos minutos hasta que James vuelva a ser ese jugador que todos hemos conocido. Carlos, mil gracias. Sabemos que la jornada ha sido eterna para usted y lo que le queda. Así es que, de nuevo, mil gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1 y ojalá pues que en lo que viene mejoremos mucho más en los primeros tiempos para no sufrir tanto en los segundos. Un abrazo, Germán. Esperemos que así sea. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Fabián, ya pensemos en Chile, porque ya lo que pasó, pasó. Comenzar sumando es lo mejor. Paraguay y Perú no pasaron del empate sin goles. Chile mañana va a debutar contra Uruguay. Usted, con toda la experiencia que tiene, ¿cómo aprovechar de la mejor manera lo que viene en estos pocos días de trabajo? Lo decía el mismo Néstor Lorenzo. No es lo ideal con la llegada a última hora de Carrascal, pero se dio. ¿Usted cómo planearía, cómo pensaría en ese juego ahora que se viene tan fuerte como visitantes ante Chile? Germán, todos los equipos tienen el mismo problema y prácticamente los técnicos lo único que pueden hacer es recuperar a los jugadores y tratar de no equivocarse en las alineaciones y poner a los que estén mejor desde la parte física. Veremos mañana Chile qué presenta en este partido contra Uruguay, pero por la experiencia que tuve con esa idea que ha tenido Chile durante muchos años, de ser un equipo ofensivo, un equipo veloz, un equipo de transiciones rápidas, un equipo que sale con muchos jugadores al ataque. Siento que Colombia tiene que posicionarse en zona 2, en esa zona media donde no deje jugar a los chilenos porque tienen muy buenas interacciones, saben asociarse muy bien en velocidad, pero cuando no tienen esos espacios se les empieza a complicar las ideas y las herramientas para poder doblegar a los rivales. Partiendo de eso, desde el orden de estar bien parados, yo siento que Colombia, con Lucho Díaz, con un Arias recuperado en velocidad, con el mismo Santos Borré, con Carrascal, yo creo que ese va a ser los 4 que van a estar adelante. Me parece que el sacrificado puede llegar a ser Juan Guillermo Cuadrado o de pronto que lo metan de lateral. Fabián, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a interpretar esta victoria de Colombia ante Venezuela y que es el camino de la eliminatoria, si bien no va a ser fácil, por lo menos que nos siga entregando resultados. Un abrazo, Fabián, muchísimas gracias. Ustedes quédense porque ya viene la segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Expresidente del Congreso Arturo Char regresó esta noche a Barranquilla y fue capturado. Responderá por compra de votos y concierto para delinquir. Se aclara robo por centros poblados. Empresario que falsificó documentos admite estafa y anuncia delación. Procesado Juan Laverde llega a acuerdo con la Fiscalía. El robo subió a 70.000 millones de pesos. Hará delación a cambio de su libertad. Acusará a Emilio Tapia, contratista. Los 70.000 millones siguen perdidos. Sigue bajando inflación. Leve descenso anual y mensual. Quinto mes consecutivo de baja. Los alimentos subieron en agosto. Federación Nacional de Ganaderos contra movilizaciones organizadas por el gobierno. Carta al presidente.
Gobierno de Estados Unidos certifica y apoya a Colombia por su lucha contra narcotráfico. Se agrava crisis de Tigo Une. Encuesta sobre próximos alcaldes. Hoy Pereira, mañana Armenia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche quedó detenido en Barranquilla el expresidente del Senado, Arturo Char, luego de que regresara de Estados Unidos. Contra Char se libró una orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por compra de votos. Char fue detenido tras llegar a Colombia, pues la Corte ordenó su captura por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Cargos por los que tendrá que responder ante los magistrados de la Sala de Instrucción que lo investigan por supuestamente hacer parte de un entramado de corrupción en la costa atlántica para la compra de votos en la campaña de la excongresista Aida Merlano. Char será trasladado a Bogotá, donde avanza su proceso ante la Corte y, según anticipa su defensa, cuestionarán fuertemente los señalamientos de Aida Merlano, quien es la principal testigo en su contra. La Corte definió que mientras avanza el proceso en su contra, Char debe permanecer detenido en centro carcelario. Noticentro 1 CMI conoció que un juez aprobó un acuerdo de colaboración con el empresario Juan José Laverde, señalado cerebro del desfalco de centros poblados. Laverde escribió una carta pidiendo perdón y anunciando delación. Juan José Laverde, uno de los cerebros del escándalo de centros poblados, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para tener inmunidad total a cambio de ser testigo y declarar contra los implicados en este proceso. El hombre firmó esta carta en la que además pide perdón. Deseo manifestar públicamente mi arrepentimiento para con la sociedad colombiana en general y en particular para con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. En el acuerdo se contempla que tiene que tener buena conducta y no volver a delinquir para continuar con los beneficios judiciales. Reitero de manera pública mi ofrecimiento de disculpas y afirmación enfática de que no reiteraré tales conductas. En el escándalo de centros poblados se perdieron 70.000 millones de pesos de un anticipo que giró el Ministerio de las Comunicaciones, en ese momento en cabeza de la exministra Karen Abudinen. La Fiscalía descubrió que para lograr el convenio, los contratistas que conformaron la Unión Temporal de Centros Poblados falsificaron documentos del Banco Itaú con la ayuda de Laverde y el condenado Emilio Tapia. Con la colaboración de Juan José Laverde, se espera que se den las condenas contra los contratistas para dar con el paradero de los 70.000 millones de pesos que hasta el momento no se han recuperado. Desde mañana los vehículos particulares podrán transitar por la vía Bogotá-Villavicencio las 24 horas del día. El transporte de pasajeros tendrá restricciones. La apertura de la vía Bogotá-Villavicencio a las 24 horas se llevará a cabo a partir de las 3 de la mañana en sentido Bogotá-Villavicencio y a las 5 de la mañana en sentido Villavicencio-Bogotá, con la excepción de los vehículos de transporte público y las motocicletas. Habilitar la circulación 24 horas para vehículos de carga y vehículos particulares. Estamos restringiendo en la noche motocicletas y vehículos de pasajeros, transporte público, justamente para disminuir una condición de riesgo que todavía subsiste en el corredor. El ministro del Transporte mencionó que por razones de seguridad no se permitirá el tráfico de vehículos de pasajeros fuera de los horarios ya establecidos. Pero hay una franja suficiente para programar sus desplazamientos, 11 horas. Yo creo que hay suficientes despachos para garantizar la circulación y aquí lo que debe primar, en eso yo quiero insistir mucho, es en el cuidado de la vida. Asimismo, el jefe de la cartera de transporte informó que el gobierno está abordando los puntos críticos que afectan la vía Bogotá-Villavicencio. La inflación cede por quinto mes consecutivo. Sin embargo, en agosto repuntaron los precios de los alimentos. La inflación lleva 5 meses cediendo en su variación anual. En junio fue de 12.13%, pasó a 11.78% en julio y en agosto fue de 11.43%. Vemos con unas presiones muy grandes de alimentos y bebidas no alcohólicas que estuvieron mucho más controladas en los últimos meses. En este mes de nuevo vuelve a repuntar, pero ya no vemos esos niveles tan altos que sí reportamos hacia el segundo semestre del año pasado. En el último año, el transporte es la categoría con mayor inflación, con un 18.59%, restaurantes y hoteles 16.18%, bebidas alcohólicas y tabaco 12.93%. Solo en el mes de agosto y después de varios meses a la baja, algunos alimentos subieron nuevamente. Como es el caso de las papas, las frutas frescas y demás. Esto a la larga conjuga una dinámica de mercado, por supuesto,
y seguramente para algunos de ellos indiscutiblemente lo que pasó en la vía al llano. Las ciudades con mayor inflación son Cúcuta, Sincelejo y Montería. En el octavo mes del año el costo de vida fue de 0.70%. El presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Laforí, envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le manifiesta su rechazo a la norma que prepara el gobierno para promover las movilizaciones campesinas. Esta es la misiva que el presidente de Sedegan, José Félix Laforí, le envió hoy al presidente Gustavo Petro y que conoció Noticentro 1 CMI. Allí plantea varias críticas. Dice, por ejemplo, que le inquieta el artículo del plan de desarrollo que eliminó las garantías judiciales a la extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la tierra. En este sentido, dice que el gremio siente que la sombra de la extinción sumaria del dominio, sin la intervención de un juez, es un mal mensaje para quienes, ganaderos o no, ya han ofrecido voluntariamente más de 1,5 millones de hectáreas, de las cuales más de 700.000 están listas para la compra. Y también en esa carta, Laforí rechaza la convocatoria que hizo vía decreto el gobierno nacional para que los campesinos marchen en apoyo a la reforma agraria. ¿Para qué promover la movilización campesina cuando se conocen los riesgos de su instrumentalización por parte de grupos armados ilegales que detentan el control territorial y social en muchas regiones?, dice Laforí. Y por último, dice que las brigadas solidarias campesinas nada tienen que ver con el paramilitarismo y le pide al presidente que no estigmatice el tema. Afirma que esas brigadas son una expresión pacífica de que la unidad y no la violencia hace la verdadera fuerza, son una forma de solidaridad ganadera y de apoyo a las autoridades. Calificarlas de paramilitarismo no se compadece con la realidad, dice Laforí en esta carta de 2 páginas y 12 párrafos. Estados Unidos afirma que la cooperación antidrogas con el gobierno de Petro está cambiando. La otra semana certificaría el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas. Muy importante. Durante una audiencia en Washington ante el Congreso, Todd Robinson, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico, afirmó que la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia está evolucionando de una concentrada en atacar la producción a otra que también incluye seguridad regional, justicia, desarrollo, lavado de activos e interdicción. Robinson dejó claro en su intervención que el tráfico de fentanilo es la principal prioridad de la administración, pero que no por eso deben dejar de prestar atención a otros retos. De acuerdo con Robinson, a pesar de la llegada del gobierno de Gustavo Petro a la presidencia, la cooperación antinarcóticos con el país ha continuado y sigue siendo fuerte. Por su parte, Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, aseguró que mantener la ayuda para Colombia es vital para ellos como para nuestro país. Además, y como cada 2 décadas, la nación norteamericana anunciará una decisión importante para Colombia, si certifica o no su desempeño en la lucha contra las drogas a lo largo del último año fiscal. Al parecer, la balanza para nuestro país será favorable. Policías y militares ya fueron desplazados a más de 300 municipios para brindar seguridad en época preelectoral. Eso fue lo que aseguró el Gobierno Nacional en medio de la primera sesión de seguimiento de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. Gobierno Nacional, Cúpula Militar y Policial y la Registraduría junto a la Defensoría del Pueblo se reunieron hoy para tomar medidas de blindaje en municipios ante un posible riesgo electoral. Se siente que el Plan Democracia está operando, que ya hay desplazamientos de fuerza pública y que se ve en los territorios. No vamos a aceptar que con las armas intenten imponer algún tipo de candidatos en ningún lugar del país. Estas son las preocupaciones expresadas. El constreñimiento al elector y los posibles candidatos de estos grupos al margen de la ley. La información que tenemos que ya hay candidatos que están recibiendo esta clase de apoyos. El gobierno insistió en que no se cancelaran las elecciones y que no habrá traslado de mesas de votación. Las condiciones están dadas para que hagamos elecciones. No es prudente hablar de aplazamiento de ningún tipo de elecciones en ningún lugar de Colombia. Esta reunión se llevó a cabo en la dirección de la Policía Nacional. La Corte Constitucional falló una tutela en favor del Partido Centro Democrático que ordena garantizar los espacios en televisión para que ejerzan su actividad de oposición. Meses después a la posesión del presidente Gustavo Petro, el Partido Centro Democrático presentó una tutela en la que reclamaba al Ministerio de Hacienda que garantizara los recursos para que pudieran ejercer los espacios adicionales a los que tienen derecho reglamentados en el Estatuto de la Oposición. Explicaron que las organizaciones declaradas en oposición, como ellos y Cambio Radical, no han tenido acceso a dichos espacios contemplados por la ley con un tiempo de media hora mensual
en las franjas de mayor sintonía. Hoy la Corte falló a su favor, ordenando al Consejo Nacional Electoral que asigne de manera inmediata los espacios adicionales en medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético. Para ello, la Registraduría, el CNE y el Ministerio de Hacienda deberán realizar las gestiones administrativas y presupuestales para el inmediato cumplimiento de estas normas. El Consejo Nacional Electoral acatará el mandato de la Corte Constitucional de ampliar los espacios de los partidos de oposición, pero advirtió que su aplicación tendrá un costo de 150.000 millones de pesos. Ampliar los espacios de participación de los partidos de oposición en los medios de comunicación del Estado, como lo ordena la Corte Constitucional, según el Consejo Nacional Electoral, tiene un elevado costo. En este momento esperamos que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asignen los recursos que ascienden a 150.000 millones de pesos. Lo que la Corte ha dicho, entiendo, es que por el estatuto de oposición debe darle un espacio adicional a los partidos que se han declarado como tal. Luego entonces se tendrá que hacer otro sorteo para asignar los espacios especiales a los partidos declarados en oposición. La Fiscalía citará interrogatorio a los autores de las amenazas en redes contra Andrea Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, y contra Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales. Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos identificó a las personas que publicaron los mensajes intimidantes a través de las redes sociales y luego de escucharlas definirá si las vincula a un proceso penal. La Corte Suprema de Justicia reconoció hoy a la Fiscalía como víctima dentro de un proceso que cursa en contra del fiscal delegado Daniel Hernández, quien fungió como fiscal de apoyo para el caso Odebrecht. Daniel Hernández es investigado por los delitos de prevaricato y amenazas a testigos por supuestamente haber presionado el año pasado al ex senador Otto Nicolás Bula por sus supuestos acercamientos con la justicia de los Estados Unidos en el marco del escándalo de Odebrecht. Según la acusación, Hernández le habría dicho a Bula que Néstor Humberto Martínez Neira estaba preocupado y molesto, lo mismo que Sarmiento Angulo, por cuanto él, Bernardo Elías y Sebastián Correa estaban teniendo acercamientos con la justicia colombiana y el FBI para hablar de ellos. Hoy, ante la Corte, el fiscal se defendió. Requiero conocer, honorables magistrados, doctor Salcedo, que usted me aclare, cuál fue el ejercicio de violencia moral que yo ejecuté. Y adicional, si le manifesté alguno de los siguientes elementos del tipo sucedería: que se abstuviera de actuar como testigo, o para que en su testimonio faltara la verdad, o para que la callara total o parcialmente. 500 agrupaciones de derechos humanos de organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe Colombia, laberintos del cambio, en el cual hacen un balance del primer año del presidente Gustavo Petro como gobernante. Si bien reconocen avances, manifiestan su preocupación por la continuidad de asesinatos a líderes sociales. La principal preocupación de los defensores de derechos humanos pasa por controvertir la cifra que entrega la Fiscalía sobre esclarecimiento de crímenes de los asesinatos de defensores y líderes sociales y el hecho que sigan asesinándolos pese a la existencia de un gobierno progresista. La violencia hacia líderes y lideresas sociales, hacia defensores de derechos humanos, el recrudecimiento del conflicto armado y de factores de violencia en algunas regiones del país. Las ONGs de derechos humanos también expresaron su preocupación sobre los escándalos que envuelven a familiares del presidente y políticos de la coalición de gobierno. Otro líder social fue asesinado en las últimas horas en Maicao, en el departamento de La Guajira. Es el líder número 119 en lo corrido de este año, de acuerdo con Indepaz. La víctima, identificada como Freddy Reinal, será abogado y servidor público de la Defensoría del Pueblo en la regional La Guajira. Y fue capturado en Bogotá un poderoso narcotraficante español. Raúl Moreno Carazo, con circular roja de la Interpol, estaba en la capital del país coordinando envíos de cocaína a Centroamérica. Según la Dijín, se trata de uno de los más buscados en Europa por tráfico de drogas. Dura crítica de la alcaldesa Claudia López a los demandantes del Corredor Verde por la carrera séptima en Bogotá. Los tildó de politiqueros.
La alcaldesa Claudia López arremetió contra los demandantes del corredor verde por la carrera séptima. Ayer fue admitido el recurso que podría frenar el proyecto. Yo lamento mucho que la politiquería siga haciendo campaña a costa de parar el metro de Bogotá. Quien para el corredor verde séptima para el metro de Bogotá. Los vecinos detrás de la demanda sostienen que no hay intereses políticos, sino la defensa de sus derechos colectivos. Yo sí le pido a la alcaldesa que recapacite el tema, que se reúna si quiere otra vez con todos los 280 barrios. Esto tiene una cantidad de incoherencias, incongruencias que no podemos soportar. El corredor verde costará 2.5 billones de pesos, quedaría contratado a finales del 2023 y estaría listo en 3 años. Bogotá etiquetará a los vehículos por nivel de contaminación. El piloto ya está listo, arrancará con camiones. El transporte de carga aporta el 37% de la contaminación en Bogotá. Por eso, el distrito alista un piloto para etiquetar estos vehículos de acuerdo con el nivel de contaminación que generen. Colombia es el país que tiene la flota vehicular de carga más vieja de la región después de Haití. Son calcomanías de 5 colores: gris, naranja y amarilla, verde y azul. Los que más contaminan van a estar en el color gris y los que menos van a estar en el color azul. Aunque inicialmente el piloto será con camiones, la apuesta a futuro es clasificar todos los vehículos. La etiqueta se convertiría en el nuevo pico y placa. Empezar a construir un sistema con el cual cualquier restricción o incentivo a la circulación en Bogotá se haga con base ya no en el número de la placa, sino realmente en cuánto contamina. Este piloto por 2 años será voluntario. El aplicativo estará listo en noviembre. El presidente del autorregulador del mercado de valores, Michael Hanna, pidió a la conformación de una comisión interinstitucional para reactivar el mercado de capitales colombianos. La comisión, que debe ser conformada por los actores del sector, deberá buscar el fortalecimiento del mercado de capitales, que ha perdido participación en los últimos años. Por ejemplo, el índice de la bolsa, hoy en niveles de las 1.063 unidades, registra una caída del 20,7% en lo corrido del año. Se pide mayores incentivos y una regulación más flexible para atraer más emisores al mercado colombiano. La menor cantidad de emisores nuevos en el mercado es el reflejo de que no existen los incentivos adecuados para listarse en la bolsa. O es muy costoso o la regulación es muy compleja. También se advierte que los impuestos son muy altos. Es la más alta en Latinoamérica, una región que ya de por sí tiene las tasas corporativas más gravosas en el mundo entero. Finalmente dijo que se debe ampliar el número de empresas de todos los sectores en la Bolsa de Valores de Colombia. El sector de las cámaras de comercio reunido en Cartagena criticó la alta tributación de las empresas en el país. Durante la inauguración del Congreso que reúne a las cámaras de comercio del país, el presidente del gremio, Julián Domínguez, cuestionó el número de impuestos y los altos costos que deben pagar las empresas. Estamos diciendo que en Colombia está invertida la pirámide de tributación. Aquí pagan más las empresas que las personas. Resaltó la importancia de que la economía popular entre a la formalidad. Es que la formalidad es un factor que permite a las empresas durar más y avanzar más en su crecimiento. Finalmente planteó el tema de la inseguridad como uno de los principales problemas que está enfrentando la actividad empresarial, por lo que hizo el llamado a tener acciones a corto plazo. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció una reducción en las tasas de interés para los créditos para el agro. Desde la Comisión Nacional de Crédito se aprobó el plan de financiamiento para el sector agropecuario, el cual consiste en una reducción de tasas de interés, subsidio a la tasa y aumentar el número de productores beneficiados. De esta manera la tasa baja al 4% efectivo anual. Por ejemplo, un campesino que pagaba de intereses 120.000 pesos pasará a pagar 40.000 pesos. Hemos decidido adoptar una nueva tasa de interés que es nunca antes vista, nunca antes tomada, con el ánimo de generar ese incentivo o interés de los productores del agro en poder desarrollar mejor su agricultura. Ya se han desembolsado de forma inicial más de 75.000 millones de pesos. La presidenta de Asoenergía, Sandra Fonseca, se opone a la venta de energía al Ecuador con las restricciones actuales del mercado local. La industria de la energía en el país envió un mensaje al gobierno para que garantice la oferta eléctrica, sobre todo cuando se viene el fenómeno del Niño.
a los problemas de los altos precios en la bolsa, el retraso para la entrada de proyectos y la situación financiera de varias empresas, se suma la venta de energía a Ecuador. Se está exportando energía cuando aquí se está restringiendo el gas a los usuarios. Eso no tiene ningún sentido económico. Para su energía no es el momento, más cuando se tienen restricciones de gas para la generación de energía de las plantas térmicas. Debería haber una asignación de gas mucho más hacia la demanda industrial y no permitir que las térmicas generen para producir energía para Ecuador. Esto no tiene el sentido económico lógico que un país racionando gas exporte energía usando gas al otro país. La agremiación espera medidas desde el gobierno nacional. Se agrava la situación financiera de la compañía Tigo Une. Según el registro, en 2022 Tigo Une reportó pérdidas cercanas a los 500.000 millones de pesos y este año se acercaría al 1.1 billón de pesos. Hoy la compañía enfrenta otro desafío. Debe comprar en menos de 2 meses una póliza por $200 millones y así continuar con la licencia y la prestación del servicio de Internet y televisión. Ellos tienen hasta el 27 de octubre para presentar la póliza. Si no logran conseguir la póliza, entonces eso implica que no podría el servicio funcionar sobre esos canales. Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, una eventual suspensión del servicio afectaría a cerca de 14 millones de usuarios y otros servicios que usan esta tecnología también resultarían afectados, como el metro de Medellín, cámaras de seguridad y fotodetección. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,58% a 1.063 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 30,53% a 3.980 pesos. La acción preferencial del Banco da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 4,33% a 17.000 pesos. También la acción de Cementos Argos fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 36.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.045 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.880 pesos y la venden entre 1.940 pesos. Un euro cuesta 4.359 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.49. El azúcar se transó en 26,83 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86,77 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $89,76 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.385 pesos. Se revela la intención de voto para la alcaldía de Pereira. Esta es la encuesta del Centro Nacional de Consultoría realizada para Noticentro 1 CMI. Si las elecciones para la alcaldía de Pereira fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría, 80%. Probablemente sí votaría, 20%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Pereira, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Mauricio Salazar Peláez del Movimiento Primero Pereira, 29%. Michael Lopera Cardona del Movimiento Alianza por Pereira, 22%. Reinaldo Steven Cárdenas Espinosa del Movimiento Salvación Nacional, 14%. Marta Isabel Alzate Hincapié del Partido Dignidad, 5%. Diana Janet Osorio Bernal de la Alianza Verde, 4%. Voto en blanco, 4%. Ninguno, 5%. No sabe, no responde, 15%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Atención, hay una noticia al cierre. A esta hora, bomberos atienden un incendio en la comuna 10 de Neiva, en inmediaciones del centro comercial Santa Lucía Plaza. Solo se reportan hasta el momento daños materiales. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.